Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Fabricio Lorusso, este es el espacio en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar y se titula la videocolumna de esta semana Lavorare meno, lavorare tutti, la última encíclica de Francisco. En tiempos de cónclaves y papables, y ya teniendo ahora al Papa León XIV instalado en el máximo cargo del Estado Pontificio, todavía extrañando al Papa Francisco por su histórica aportación a las causas de la justicia ambiental y social, mismas que colocó en la agenda política, junto con el tema de la migración, y no solo dentro de la Iglesia Católica, sino en el mundo, pues decidí dedicar esta columna a una encíclica imaginaria que hubiera podido escribir Bergoglio si no se nos hubiera adelantado. Una encíclica es una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Durante su papado, que recordemos empezó en 2013, terminó en 2025, Francisco publicó 4 encíclicas, ¿no? Dilexit Nos, octubre del 24, Fratelli Tutti, 3 de octubre de 2020, Laudato Si, 24 de mayo de 2015 y la primera Lumen Fidei de 2013. Siendo especialmente la de Fratelli Tutti y Laudato Si las más notorias, las más manifiesto del pensamiento del Papa Francisco y las más influyentes, en mi opinión, para tratar de marcarle un alto a la xenofobia y racismo, el tema de la migración, pero también al capitalismo rapaz en su fase suprema, neoliberal, financiera y desigual, que ha puesto y pone en riesgo el ecosistema, muchas especies, primeramente a la especie humana como tal. Y recordemos que también Francisco llega después de una especie de interinato, ¿no? De Benedicto XVI, después de la crisis del 2008-2009, la crisis de la gran recesión global, la crisis de las hipotecas subprime que empezó en Estados Unidos, también como fruto de ese capital especulativo financiero ya globalizado y totalmente desregulado, justo la falta de regulación permitió ese quiebre del sistema, ¿no? Financiero, bancario y de confianza también en la propia economía, que arrojó resultados después que siguen hasta la fecha y son de largo plazo, ¿no? No solo en la economía, sino en la ideología, en la política, con el nuevo auge de derechas, no solo ultra neoliberales, sino ultraconservadores en lo político, en lo social, el trumpismo en Estados Unidos, pocos años después de esa gran crisis, capitalizó y sigue capitalizando ahora justo el descontento que causó la gran recesión, depresión también, a quien le dice otra vez, en 2008, 2009, 2010. Lavorare meno, lavorare tutti, que en italiano significa trabajar menos, trabajar todos y todas, es el título de una encíclica franciscana que hubiera podido ser, pero sobre todo es una consigna histórica del movimiento sindical y comunista. La lucha de clases y la revolución, con la toma del poder por parte del proletariado y la instauración de una sociedad primero socialista como paso para una sociedad comunista, fueron los objetivos finales, los objetivos maximalistas preconizados por Marx y Engels desde el siglo XIX, ¿no? Desde su manifiesto del Partido Comunista de 1848 en adelante. Y su corolario de esto es el internacionalismo obrero y desde posiciones trotskistas incluso es la revolución permanente internacional y mundial. Pero desde posturas más reformistas, minimalistas, pragmáticas, dirían algunos, el socialismo democrático y las socialdemocracias, por ejemplo las europeas, ¿no? El sindicalismo y el obrerismo también, establecieron en la reducción del horario de trabajo y en el aumento del salario dos pilares irrenunciables de la lucha para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Estos objetivos siguen siendo a la fecha como ejes fundamentales, parte de una lucha que nunca acaba, porque ha tenido resultados muy disparejos entre sectores poblacionales, países, lugares, sitios de la economía misma, y entre géneros también, claro, entre hombres y mujeres, y grupos étnicos también dentro de cada sociedad. Y también porque ha cedido terreno ante las regresiones neoliberales, ¿no? Las embestidas neoconservadoras a los derechos laborales y a las falsas conciencias o trampas ideológicas del capital en el siglo XXI, ¿no? Entonces esos dos objetivos han sido atacados de forma ideológica como obsoletos, ¿no? Pues que hablemos todavía del salario, de la clase trabajadora, de la división en clases o del horario de trabajo, ¿no? Ideológicamente han sido atacados, pero en los hechos lo han sido también porque han sido abandonados como objetivos incluso por parte del sindicato, ¿no? Desde la primera fase de la revolución industrial en Inglaterra y después en la Europa continental, Estados Unidos y el resto del mundo por etapas, ¿no? Hace como entre 300 y 400 años atrás, el logro paulatino de estos derechos objetivos mínimos laborales y humanistas, diría yo, ha sido conseguido mediante el ejercicio de la huelga, la ocupación de instalaciones productivas, las marchas y la presión mediática y política frente a brutales represiones de parte de las élites y los bloques de poder dominantes. Miles de trabajadores, trabajadoras han muerto con la esperanza de legarnos a sus hijos, nietos, condiciones de vida mejores, más allá de la subsistencia. Los bloques hegemónicos y burgueses, detentores de los medios de producción y de las palancas del poder estatal, a regañadientes a lo largo de la historia han ido concediendo por miedo a la revolución, al espectro del comunismo, a terminar acorralados dentro de sus propios países, ciertos derechos sociales, políticos, para las mayorías. También democracias más o menos sustanciales, reformas fiscales progresivas, un sinnúmero de grandes y pequeñas conquistas realmente más que concesiones del movimiento obrero, del movimiento social como tal, que deben de tenerse presentes en su dimensión histórica y coyuntural, pues en cualquier momento pueden ser arrebatadas, revertidas, canceladas ideológicamente, vistas como obsoletas, como fue justo con el tema del horario del trabajo, las vacaciones, los derechos para la maternidad, la paternidad, etcétera, ¿no? Y requieren siempre, como la democracia en sí, una reactivación popular, una defensa y una memoria de cómo es que se llegó a tener eso o no se llegó a tener ciertos derechos según el país, ¿no? Este marco de entendimiento como del proceso de la lucha de clases en México arroja luces también sobre el debate de la reducción de 48 a 40 horas del horario laboral en el país. Algo debido, urgente, sin embargo, que ha estado demorando en el Congreso, con un par de iniciativas legislativas congeladas durante casi 2 años a lo largo de 2 administraciones de izquierda. La oposición de poderes fácticos y empresariales a los aumentos del salario mínimo fue sorteada por el gobierno de López Obrador, que finalmente fomentó aumentos salariales históricos, inclusive en los periodos, el tema de periodos vacacionales, la posibilidad de constituir sindicatos autónomos dentro de las empresas. Pero los progresos aún se antojan insuficientes en estos rubros y sin control social y sin una fiscalización de que sí se estén cumpliendo todos los derechos, también se antoja difícil que se mantengan, ¿no? Ahora le toca hacer lo propio al gobierno de Claudia Sheinbaum respecto del horario de trabajo y, a mi parecer, en la fijación de una agenda mucho más ambiciosa, que ha sido parte incluso de la campaña electoral, no toda completa, pero en términos de derechos, ¿no? Por ejemplo, las vacaciones, todavía queda corto, ¿no? Los derechos de México, de los trabajadores, trabajadoras mexicanas, en términos de vacaciones son muy bajos respecto del resto del mundo, siendo México entre las primeras 15 economías del mundo, ¿no? La ampliación de los días de incapacidad o licencia por maternidad y paternidad. Solo menciono algunos, ¿no? En donde México está todavía muy atrasado. Medidas de reinserción y subsidio en caso de desempleo.
políticas de movilidad y transporte. Recordemos que el gran fardo, problema para la clase trabajadora en general es moverse en las ciudades, lo cual es caro, cuesta mucho tiempo, lo vemos un poco después. El ingreso básico universal, también como una medida de justicia social. La reforma fiscal progresiva para que paguen los más ricos y las grandes propiedades, patrimonios acumulados y transnacionales en el país. La salud universal real y el sistema de pensiones garantista de la vejez, de una vejez digna para toda la población, ¿no? La agenda entonces se antoja muy articulada, compleja. Aquí a veces en las columnas vemos algunas partes de la agenda según también el debate nacional, político que se da. Pero todo esto está complejo no solo por el debate, sino ante los intereses del establecimiento, el establishment, las élites, ¿no? Sobre todo las élites económicas y políticas, una parte de las cuales, también del neoliberalismo, están incrustadas dentro de la 4T, contrarias a las reivindicaciones sacrosantas de la clase trabajadora, pero favorables más bien a visiones neoliberales, privatistas, privativas de derechos y desreguladoras de cuño incluso decimonónico. Véase respecto a las posturas de personajes políticos como el diputado federal por Morena Pedro Aces, entre otros ejemplos tristemente notorios de disques sindicalistas y de grandes empresarios y patronatos que implícitamente, explícitamente amenazan con desatar calenturas inflacionarias, amenazan con despidos, crisis económicas, boicot al gobierno, toda vez que se plantea desde el sindicalismo no charro o el propio ejecutivo algún, incluso pequeño, avance de los derechos laborales y sociales. Hay que recordar que una parte consistente de la reducción de la pobreza y las vulnerabilidades registrada en el sexenio anterior se debió a la mejora salarial y a los programas sociales, políticas que siempre habían sido estigmatizadas y hostigadas en los sexenios anteriores, desde de la Madrid y Salinas en adelante, ¿no? Me parece atinada la postura de la presidenta de México en cuanto a negociar con el sector empresarial y los sindicatos para obtener una semana laboral de 40 horas progresivamente hasta 2030. Aunque hay preocupaciones ahí, cabe destacar que los foros intersectoriales para hablar de este tema que ahora se vuelven a plantear ya habían sido llevados a cabo. Además de que ya hay reformas legislativas en el Congreso de las 40 horas, ¿no? Y que no bastaría con un simple acuerdo sindical, patronal, para garantizar la reducción del horario, sino que se necesitan reformas legales y hasta constitucionales para blindarlo. Se trata de una deuda de muy larga data que a la vez es fuente de desigualdad, pues hay sectores que ya funcionan con 40 horas o menos y otros que no cuentan con este, digamos así, privilegio, o en donde las horas extras no son consideradas ni son pagadas, ¿no? La falta de inspecciones y controles sobre el cumplimiento de las normas y los derechos en el mundo del trabajo es otro gran pendiente. Como sucede con los crímenes, los delitos, en donde no es tanto solo la falta de leyes y reglas, que a veces sí las hay, sino su continua banalización, relativización, negociación, entonces la impunidad como meollo del problema, ¿no? Entonces, la dilación de los efectos de una reforma de las 40 horas hasta el 2030 puede ser un compromiso pragmático y aceptable, pero debe asegurarse, fijarse legalmente y posiblemente acompañarse de otros aspectos importantes, o sea, no quedar a la negociación y ir más allá de las horas trabajadas para lograr otros derechos. O sea, sería deseable que estemos frente al inicio de un debate amplio sobre política industrial, que en parte ya ha habido, ¿no? Hay un plan de desarrollo, Plan México, pero también de política laboral, con una agenda completa de derechos que habían sido postergados y que hasta la fecha sigue interesando solamente a aquella parte de la población que tiene empleo formal y no a la mayoría que labora en la precariedad serializada, incluyendo ciertas plataformas, o en la informalidad normalizada. O sea, todo ese sector, que de hecho es la mayoría de las y los trabajadores en México,
ni entran en esas discusiones de las pensiones, que las 40 horas, etcétera, porque están fuera del sistema, ni del sistema de salud incluso, ¿no? Bueno, está el IMSS Bienestar, que supuestamente los incluye, pero todavía hay una débil inversión en él para que sea eficaz como sistema único de salud o como sistema universal de salud, ¿no? El promedio anual de horas trabajadas por cada empleado entre los países de la OSDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de que México es parte, muestra que México encabeza la lista, o sea, más horas, con 2.226 horas cada año por trabajador, seguido por Costa Rica, 2.149 horas, y Chile, 1.963 horas, ¿no? Países europeos andan por ahí, Alemania, ¿no? 1.440 horas, Italia, 1.750 horas, ¿no? Por ejemplo, comparándolo. Y se evidencia así el rezago en el caso mexicano, incluso a nivel latinoamericano, ¿no? Ni hablar además de las innumerables horas perdidas por las y los trabajadores cada día en ciudades grandes y medianas, pero no solo, en el transporte público o privado, ¿no? Lo que tiene costos sociales enormes, ensancha las brechas de desigualdad, la segregación social espacial de grupos de población trabajadora, entre quienes pueden, de hecho se discrimina entre quienes pueden tener vida propia fuera del trabajo y quienes viven solo en función de producir riqueza para alguien más. La falta de tiempo y la lucha por su reconquista del tiempo deben estar en el centro de la batalla, yo diría que no solo laboral, sino civilizatoria. Y bien lo sostiene la abogada Carla Escoffier, también que fue entrevistada por Jesús, aquí en el canal, y es autora del imprescindible País sin techo, ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, ¿no? Un libro que muy, muy aconsejable. Y también ella hace hincapié en el hecho de que esta privación sistemática del tiempo de quienes más trabajan redunda en la falta de tiempo, pero no solo para sus familias, para su vida, para la participación comunitaria, vecinal, social y política. Así se desmotiva y se desmoviliza a la clase trabajadora, que ya literalmente no tiene energías y tiempo para esparcimiento, sí, pero también para la vida, digamos así, política. Los factores económicos y sociales que lo han determinado en el tiempo, en la historia, son muchos. Es como también parcialmente una derrota de una clase social, ¿no? Trabajadora, a partir de la época neoliberal y para acá. Y son muchos factores y no se puede agotar aquí la exposición de toda la historia de por qué estamos como estamos, ¿no? Sin embargo, ciertos avances ya implementados hace décadas en la mayoría de los países deben y pueden conseguirse, como las 40 horas, que ya es algo antiguo, de hecho, ¿no? Ya sea desde arriba o desde abajo, es decir, por decisión gubernamental, porque hay un gobierno popular o de izquierda, o por movilización social, porque se logra pues con la protesta. Los altos beneficios de calidad de vida y salud, en términos de ganancia colectiva social, de felicidad social y entonces de reducción de la desigualdad a través de eso, y el hecho de que todas y todos podamos trabajar, incluso trabajar menos, todos y todas, bien podrían incluirse estos en una encíclica, ¿no? En unas tablas de la ley, no necesariamente divina, pero sí constitucional, que es la encíclica que no fue del Papa Francisco. Por ejemplo, en Italia, en donde tampoco el sistema es que brille por productividad y pujanza últimamente, ¿no? Después de la pandemia, sin embargo, varios conglomerados empresariales y financieros internacionales también, como el Banco Seguro de Intesa San Paulo o la empresa productiva Luxóptica, introdujeron la semana laboral de 4 días por 20 semanas al año, pero no la que quería Carlos Slim en México. Es decir, que quería mantener las horas de trabajo, pero condensarlas en 4 días. Y entonces saturar esos 4 días, sino al contrario, como una forma de reducir globalmente el horario laborado, ¿no? Total. Entonces 4 días nada más, a lo mejor manteniendo si las 8 horas. Leonardo, multinacional, que es una empresa, ¿no? Con participación pública especializada en sectores aeroespacial, defensa, seguridad, y Lamborghini,
¿no? La de los coches de lujo, también estaban valorando esta opción, pasando de 35 horas a 32 horas laborales por semana. En el sector bancario ya se bajó de 37.5 horas a 37 horas semanales, pues las y los trabajadores de esta rama bancaria, entre muchas otras, claramente acaban cansándose demasiado, padecían burnout, ¿no? Se están quemados y eran mucho menos productivos. Y eso claro que le pasa a muchas ramas productivas, sobre todo los trabajos llamados trabajos duros, físicos, más algunos trabajos también de oficina, pero muy de alguna forma estresante, ¿no? Entonces pues simplemente no da para más. En Estados Unidos y Europa, a mediados del siglo XIX, se trabajaba a 1850, ¿no? 72 horas a la semana. En 1886, la huelga y revuelta, o sea, desde abajo, de empleados del High Market, creo que en Chicago, la jornada de 8 horas, lograron la jornada de 8 horas por 6 días. Y luego Henry Ford introduciría la semana de 40 horas en 1926. Y también la redistribución de ganancias o beneficios. En Italia lo anterior se logró 4 décadas después, por ahí de los años 60, 70, 70, ¿no? Con el Estatuto de los Trabajadores de 1970, por ejemplo. Y en México teníamos entonces prácticamente un siglo de retraso en las horas, ¿no? Alemania avanzó más que todos, pues ahí dije ya se trabaja más o menos 1400 horas, aunque en todos los países el poder ideológico del neoliberalismo ha provocado un abandono de esta lucha y cierta cristalización del status quo, como que ya no avanza, ¿no? Ya no se reduce el horario de trabajo, el salario puede quedar igual y se conforma a las personas con tener como que el favor que le hagan de darle un empleo, ¿no? Es ideológico, en realidad no, no necesariamente es así y no en todos los sectores, pero es lo que predominó justo para mantener mansa, digamos así, la clase trabajadora y las aspiraciones de las mayorías, ¿no? Entonces hubo cierta regresión, ¿no? A situaciones previas peores o bien una normalización del status quo. Bueno, ojalá y pronto veamos concretado el acuerdo y las disposiciones legales para las 40 horas en México y sobre todo para fijar más cambios estructurales y reabrir sin tanteos la agenda de los derechos del trabajo, la previdencia y el estado del bienestar en general. Así lo hubiera recomendado la última encíclica de Francisco. Pues muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.